Esta es la predicación correspondiente al domingo 5 de junio de 2022 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Esta mañana es domingo de Pentecostés, por lo tanto vamos a traer una lectura acorde con ello. La lectura de hoy es en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 21. La lectura es un poco larga y para que no se nos extienda demasiado este vídeo, yo no la voy a leer, pero sepáis que esta es la lectura del día de hoy y si queréis podéis parar el vídeo y podéis hacer la lectura por vosotros mismos. Como digo, en esta mañana celebramos Pentecostés, que es la última gran fiesta del calendario cristiano. Pero, ¿qué significa Pentecostés? Ya en esta temporada explicamos ampliamente cómo la fiesta de Pascua, y vimos todo esto en el Evangelio de Juan, conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto y suponía la victoria de Dios sobre los poderes del mundo que esclavizaban a su pueblo. Con la ayuda del Evangelio de Juan, como digo, aprendimos cómo la vida y la muerte de Jesús en la cruz es interpretada bajo la realidad de una nueva Pascua, la de la victoria de Dios, por medio de Jesús, sobre los poderes del mundo, es decir, del mal, del pecado y de la muerte, para liberación de toda la creación. Pues bien, 50 días después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, es decir, de 50 días después de Pascua, el pueblo de Israel llega al monte Sinaí. Allí, por medio de Moisés, Dios da la ley con los 10 mandamientos a su pueblo. Por tanto, en Pentecostés se celebraba precisamente esta donación de la ley de Dios a su pueblo por medio de Moisés. Ahora, nuevamente bajo la celebración de Pentecostés, después de que Jesús como Moisés haya subido no ya al monte Sinaí, sino al cielo, ahora quien desciende no es Jesús mismo, sino el Espíritu Santo. Ese descenso del Espíritu Santo que reúne al pueblo de Dios, o el nuevo pueblo de Dios, es el comienzo de la Iglesia. Y es lo que los cristianos celebramos en esta festividad de Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo que da lugar al comienzo de la Iglesia. Pero lo importante es darnos cuenta de cómo la Iglesia forma parte de la misión de Dios en el mundo. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una narración continua de lo que Dios está haciendo en el mundo a través y por medio de su pueblo. No es que la Iglesia se convierta en un fin en sí mismo, no es que descienda el Espíritu Santo para dar lugar a la Iglesia y la Iglesia se convierta en un fin en sí mismo, sino que la Iglesia forma parte de la misión de Dios en el mundo. Por tanto, esa narración continua de lo que Dios está haciendo en el mundo, que nos da testimonio de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, eso que Dios hace, lo hace a través y por medio de su pueblo. Nuestra cultura moderna nos ha enseñado que Dios está allá en los cielos y que no tiene contacto alguno con el mundo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios no es ajeno al mundo, que Dios actúa en el mundo, pero que su actuación no es algo esporádica o episódica, algo que pasa de vez en cuando para retocar algo aquí o allá, como un Dios tapa agujeros, sino que hay una serie continua de acciones decisivas de Dios que están todas encaminadas a la recreación del mundo, a la transformación del mundo, a traer nuevos cielos y nueva tierra a esta realidad en la que estamos viviendo. Es lo que en términos teológicos se ha venido a llamar la misión de Dios. Una narración continua de lo que Dios está haciendo para la salvación del mundo. Esa es la misión de Dios.
Si no entendemos ese hilo de continuidad, no podremos comprender bien la misión de Dios. Por tanto, debemos leer y aprender la narración de la Biblia lo suficientemente bien para que podamos tener una comprensión amplia de la misión de Dios en el mundo, de la que la Biblia nos da testimonio por entero. Es importante mantener una visión completa de lo que dice la Biblia. ¿Pero qué significa esta misión de Dios en el mundo? El libro de los Hechos comienza con las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos, como dice el versículo 3, el capítulo 1, para hablarles acerca del reino de Dios. Jesús resucitado se encuentra con sus discípulos al comienzo del libro de los Hechos y le está hablando acerca del reino de Dios, anunciando el cumplimiento de la promesa sobre el Espíritu Santo, eso que ya Jesús le había anticipado antes de su muerte y que ahora va a tener lugar. Versículos 4 y 5 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Por su parte, los apóstoles les preguntan a Jesús si iba a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Versículo 6. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, están esperando que Dios lleve a término el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a su pueblo Israel. Aquellas promesas que Dios había estado transmitiendo durante mucho tiempo, que algunas de ellas se habían cumplido parcialmente, pero que otras muchas quedaban por cumplir. Y que todas quedan resumidas en Génesis capítulo 12, versículo 3, en el que encontramos la promesa de Dios hecha a Abraham, que le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta es la esencia de la misión de Dios en el mundo, la bendición de todas las familias de la tierra. Bendición tiene que entenderse en un sentido amplio, en un sentido que entenderemos en términos de salvación. La bendición, allí donde Dios bendice, es donde Dios se hace presente, hay salvación, porque hay una transformación de todas las cosas. Lo encontramos en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, cuando se está hablando de la promesa de la vuelta de Dios, que siempre está asociada a una transformación de la realidad, que hay una plenitud de vida. Por lo tanto, allí donde Dios se hace presente su salvación, pues se hace presente la plenitud de vida que comporta. Pero, ¿qué es lo que antecede a Génesis 12? Pues obviamente Génesis 11. ¿Y qué se nos narra en Génesis 11? Pues encontramos el relato de la Torre de Babel. Pero ¿cuál es el trasfondo cultural de este relato? Los exiliados en Babilonia, los exiliados del reino de Judá en Babilonia, cuando llegan allí pueden comprobar cómo en la capital, en Babilonia, había una gran torre conocida como Etemenanki, que significa el templo de la creación del cielo y de la tierra. Esta gran torre era una impresionante construcción que, según algunas fuentes, podía llegar hasta 90 metros de altura. Así que podemos imaginar la impresión que debió causar a los exiliados de Judá contemplar aquella gran construcción. Era una gran torre escalonada de 7 plantas con rampas y escalones que estaba coronada con un pequeño templo dedicado al dios babilónico Marduk. Esta torre representaba la unión del cielo y de la tierra. En aquel punto exacto, cielo y la tierra se unen. Con ese trasfondo cultural entendemos mucho mejor el relato bíblico de la Torre de Babel y lo que nos quiere transmitir, porque ese relato supone una crítica de toda sociedad y cultura en la que los esfuerzos de la civilización están encaminados a traer, por medio de la tecnología de cada época, el cielo a la tierra. El relato bíblico deja claro entonces que el Dios que aquí se nos revela por medio de la escritura no está sujeto a la acción humana. No es que el ser humano pueda llegar a Dios de alguna manera. No es que el esfuerzo humano sea individual o sea colectivo como sociedad,
de alguna manera va a traer el reino de Dios a la tierra, el paraíso a la tierra, que el ser humano pueda construir una utopía aquí en la tierra. Lo que el relato bíblico deja claro es que es Dios el que en su soberanía viene a nosotros. El Dios bíblico es el Dios que está viniendo a nosotros. No nosotros que vamos a Dios, sino que Dios viene a nosotros. La iniciativa es de Dios. Dios es soberano, que significa que es rey, que reina. Quiere decir, no está dependiente ni sujeto a nada ni a nadie. Y precisamente con su presencia bendice el mundo. Con su presencia es Él el que trae la unión del cielo y de la tierra. Es decir, una realidad nueva, una realidad reconciliada, una realidad transformada. Eso es lo que queremos decir. En aquella gran ciudad de Babilonia había personas y lenguas de todas las partes del imperio babilónico. Al igual que había ocurrido con los habitantes de Jerusalén, pues eso había ocurrido con otras muchas gentes de otros muchos pueblos que los babilonios habían conquistado. Y por lo tanto, la política del imperio de Babilonia pues era para permitir una cohesión del imperio y reducir los conatos de rebelión. Las élites de los pueblos que eran conquistados eran llevados a Babilonia. Allí pues había un proceso de resocialización y con ese movimiento de personas pues y otras personas que eran llevadas a esos territorios conquistados de forma de crear una sociedad nueva de alguna forma. Así que en aquella gran ciudad de Babilonia, con gentes venidas de muchas partes del mundo, en muchos idiomas, al oído de cualquier extranjero que llegara allí, que no estuviera acostumbrado, pues sonaría como una gran confusión de lenguas. Por tanto, Babilonia no representa solo el esfuerzo de la sociedad humana por llegar a Dios, sino también el esfuerzo político de uniformar y crear la unidad por medio del poder de un imperio, por medio del poder de la fuerza. Y por eso Pentecostés, en Hechos 2, es la contraposición de Babel en Génesis 11. Porque es la antítesis, lo contrario de lo que encontramos en Génesis 11. Es interesante ver cómo Jerusalén en Hechos 2 es descrita como una gran ciudad, también que rebosa a gentes venidas de los rincones más distantes del imperio que vienen a celebrar Pentecostés. Son judíos o prosélitos que vienen a la celebración de Pentecostés, la ciudad de Jerusalén. Y es retratado como gentes que vienen de toda la parte del imperio romano, que es el que está vigente en ese momento. Tenemos gente de Asia, que hoy es la actual Turquía, de Egipto, de Libia, gente incluso venida de la capital de Roma, gentes de los límites del imperio como Mesopotamia y Media, o incluso fuera de él como el imperio parto, los partos, que fueron el imperio enemigo de Roma, que Roma no pudo dominar. Incluso el imperio elamita, que estaba mucho más al este. Ahora bien, en esta, digamos, nueva Babilonia, en la comparación de esa Jerusalén que tenemos con gentes de todas partes del mundo, igual que le pasaba a Babilonia, hay un cambio sustancial. Porque ya no es el esfuerzo humano por llegar a Dios lo que tenemos aquí, sino que es el propio Espíritu de Dios el que viene del cielo. Fijaos, esto es muy interesante. En Hechos 2:2 es Dios mismo por medio de su Espíritu el que viene del cielo. Ya el ser humano no es el que con esa gran torre que quiere llegar al cielo, sino es que Dios viene por medio de su Espíritu del cielo. Y es el que llena al grupo de los apóstoles, seguidores de Jesús, versículo 1, es capítulo 2 de Hechos, y por el que
la acción del Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas que no eran las propias. Versículo 4. Cuando el ser humano como sociedad quiere llegar a Dios y traer el cielo a la tierra, lo que produce es lo que produce cualquier imperio: opresión, muerte y confusión. Pero cuando Dios viene al ser humano, lo que produce es la reunión de todas las gentes bajo un mismo pueblo, por obra de su Espíritu Santo y una transformación de su creación, como hemos dicho anteriormente. Ya no hay una confusión de lenguas, sino que hay una pluralidad de lenguas que son entendidas, y esta es, digamos, la acción del Espíritu Santo, que son entendidas por todas aquellas gentes para la difusión de ese mensaje del Evangelio que están transmitiendo los apóstoles. Bajo la promesa hecha a Abraham, Dios bendeciría a todos los pueblos por medio de la familia de Dios. Ahora, tras la resurrección de Jesús y su victoria sobre los poderes del mundo, la familia de Dios se ampliaría abandonando los límites étnicos del pueblo de Israel. Sigue habiendo un pueblo de Dios, pero ya no están delimitados étnicamente por medio de la circuncisión, las leyes de pureza o del sábado. Ahora, ese nuevo pueblo de Dios, ese pueblo transformado de Dios, es la reunión de gentes de todos los pueblos unidos por el Espíritu Santo en la común fe, en la fe común en Jesús crucificado y resucitado. Y ese es el nuevo pueblo de Dios. Y esto es la misión de Dios en el mundo. Esto que nos está contando el libro de los Hechos, comienzo, es cómo Dios está participando, está trayendo su reinado y su nueva creación al mundo, y por lo tanto forma parte. Esta es la misión de Dios en el mundo, lo que Dios está haciendo, en este caso por medio de su Espíritu Santo, convocando a gentes de todos los pueblos por una fe común en Jesús crucificado y resucitado. Y eso es acción del Espíritu Santo. De esta manera, y por medio de su pueblo, Dios sigue cumpliendo con sus promesas de bendición y salvación de toda su creación. Y por eso Lucas nos trae aquí el cumplimiento de las palabras del profeta Joel del Antiguo Testamento, refiriéndose al libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 32. El contexto del libro de Joel es el exilio en Babilonia. Se está mirando, el contexto narrativo se está desde ya encontrándose el que ha ocurrido el exilio y ha pasado cierto tiempo, en el que se promete la vuelta del exilio, que hay una renovación de vida y plenitud de toda la creación y la vuelta de la presencia de Dios con su pueblo. Estas son las tres promesas que se dan en el libro de Joel. Es un libro muy pequeñito, muy cortito, lo podéis leer completo. Y veis estas tres promesas: la vuelta del exilio, la renovación de vida y plenitud de toda la creación, una nueva creación básicamente, y la vuelta de la presencia de Dios con su pueblo. Esa presencia de Dios, que ahora en Pentecostés se hará presente no solo en el templo, de hecho la presencia de Dios no volvió al templo, sino por medio de su Espíritu en todo ser humano. Versículo 28 del capítulo 2 del libro de Joel, que es citado aquí por boca de Pedro. De manera que todo aquel que invoque a Dios será salvo. Versículo 32 del capítulo 2 de Joel, que también es citado aquí en el libro de los Hechos. Pues esto es lo que precisamente está ocurriendo en Pentecostés. Efectivamente, el pueblo volvió del exilio, pero sin embargo las promesas de plenitud, de la vuelta de la presencia de Dios con su pueblo, y por tanto de bendición y plenitud y transformación de toda la creación por medio de esa presencia de Dios, no se cumplieron, no se ven cumplido todavía. Y lo que está ocurriendo en Pentecostés, que nos está narrando hechos en referencia al libro de Joel, es que ya esa presencia de Dios, que ya como hemos visto en el Evangelio de Juan, no se hace por medio del templo, sino a través del Espíritu Santo en todo ser humano, que el que invoque a Dios como
será salvo. Aquel que invoque a Dios recibe el Espíritu Santo y será salvo. Ese Dios, esa mención a Dios que en el libro de Joel hace referencia a Dios, al Padre, en el libro de los Hechos, ese Señor, en la práctica judía, la palabra Yahvé o Yahweh, que sería más o menos la pronunciación del nombre de Dios, sería el paso del tiempo transformado por Señor para no pronunciar el nombre de Dios, porque es nombre sagrado, y en esa aplicación de Señor que estaba referido a Dios, ahora se aplica a Jesús. Y eso es lo que precisamente ocurre en Jerusalén. La presencia de Dios ahora se da, que ha tenido lugar en primer lugar en la encarnación de Jesús, ahora que Él está exaltado, ascendido a los cielos, se da por medio de su Espíritu Santo en el interior de cada persona, de todo ser humano, que invoca a Dios como Señor, a Jesús como Señor. Ya hemos, por tanto, señalado como Hechos 2 está en conexión con Hechos 19, Pentecostés aquí con la llegada del pueblo de Israel al Sinaí. Y ahí hay una conexión muy importante, porque lo que supuso la ley para el pueblo de Israel, el Espíritu Santo supone para el nuevo pueblo de Dios tras la resurrección y la ascensión de Jesús. Es decir, ya no hay una ley que configura los patrones de pensamiento y de comportamiento del pueblo de Dios. Ahora es el mismísimo Espíritu de Dios el que nos dirige y nos guía en nuestra vida diaria. Por eso el cristiano no debe buscar una nueva ley, un nuevo código de prescripciones, sino que tenemos el Espíritu de Dios que nos guía en nuestra vida diaria, nos capacita, nos dirige. Y esto es una realidad en la que frecuentemente oscurecemos o nos olvidamos. Ya no hay templo que albergue la presencia de Dios entre su pueblo, sino que ahora, después de que la palabra se ha hecho carne, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y con ello, de esta manera, con la habitación del Espíritu Santo en nosotros, somos capacitados para formar parte de la misión de Dios en el mundo. Los apóstoles preguntaron a Jesús resucitado si sería el momento en el que Dios restauraría el reino de Israel. Y Jesús les responde que lo que va a venir es la expansión del reinado de Dios por medio del Espíritu Santo. Y esto es lo que está ocurriendo, la misión de Dios en el mundo, traer el reinado, su reinado al mundo. Alguien dijo que, teólogo, dijo, Jesús anunció la llegada del reino de Dios y lo que vino fue la iglesia. Bueno, al margen de un poco de la sorna o la decepción que hay tras en esa frase, efectivamente Jesús anunció el reino de Dios, pero no es que después viniera la iglesia como otra cosa, es que para que venga el reino de Dios, para que Dios reine, es necesario un pueblo sobre el que reinar y una realidad sobre la que reinar. Por lo tanto, por eso Dios convoca un pueblo y transforma la realidad en una nueva creación para poder reinar. El reinado de Dios es sobre un pueblo y sobre una realidad, una nueva creación. Por lo tanto, un nuevo pueblo y una nueva creación es necesario para el reinado de Dios. Y eso es lo que nos dice Hechos que está empezando a ocurrir en Pentecostés. El pueblo de Dios se está reuniendo sobre la fe en Jesús resucitado y Dios por medio del Espíritu está extendiendo no solo su reinado, sino que está comenzando a traer la realidad de una nueva creación para que todo aquel que invoque al Señor pueda ser salvo. Y esa es la finalidad de la misión de Dios en el mundo. Quienes confiesan a Jesús como Señor se convierten en participantes del pueblo de Dios. Son guiados por el Espíritu Santo para anticipar en sus vidas esa realidad de los nuevos cielos y nueva tierra bajo el reinado de Dios. Un mundo nuevo en el que ya no cabe la muerte, el dolor ni el mal. Para el cristiano, todo el mundo es misión. No hay tiempos, espacios, personas o lugares donde el cristiano no anticipe
la misión de Dios. No, perdón, no participe de la misión de Dios. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones ni tan siquiera somos conscientes de ello. Igual que en muchas ocasiones no somos conscientes de que tenemos el Espíritu Santo para guiarnos, para llevarnos, conducirnos, para capacitarnos, también nos olvidamos con mucha frecuencia de que allí donde estamos participando de la misión de Dios. Por eso todo cristiano es un misionero, y es un misionero allí donde está. Hay un error, ¿no? De misioneros solamente son aquellos que son enviados a un lugar lejano. Esto es una visión muy particular, muy concreta de nuestro mundo moderno. Todo cristiano es un misionero allí donde está. No hace falta ir lejos. Allí donde nos encontramos, donde tenemos nuestra vida diaria, somos misioneros, porque somos participantes de la misión de Dios. El cristiano no tiene que convertirse en misionero, sino que ya es misionero. Igual que no tenemos un cuerpo, sino que somos cuerpo, el cristiano no tiene una misión, sino que ya es misión. Por lo tanto, no hace falta que nos convirtamos en misioneros, ya somos misioneros. ¿Por qué? Porque somos portadores y proclamadores unidos a Cristo y siendo portadores del Espíritu Santo de la nueva realidad que Dios nos trae. De esta manera participamos de la misión de Dios en el mundo, proclamando lo que Dios está haciendo, anunciando, transmitiendo lo que Dios está haciendo en el mundo, trayendo una nueva realidad con un nuevo pueblo para su reinado, pero siendo conscientes de que también encarnamos, anticipamos, aunque sea parcialmente, fragmentariamente, esa realidad de nuevos cielos y nueva tierra bajo el reinado de Dios en nuestra propia vida. Y somos participantes del pueblo de Dios también. Por tanto, allí donde estamos debemos anticipar esta realidad y debemos proclamar este mensaje. De esa manera somos participantes de la misión de Dios en el mundo. Esto es lo que un día como hoy celebramos Pentecostés, es de lo que tenemos que ser conscientes de que aquí y ahora somos participantes de la misión de Dios en el mundo. Que así sea.